Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a un foro más del programa de contribución cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Hoy tengo la oportunidad de tener a mi compañera María José Lara. Buenos días, agradecemos al público que nos está sintonizando a través de las redes sociales. A continuación mostraremos las reglas de este foro. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el binomio del Partido Libre. Nos acompaña ya en el set el candidato a presidente, el licenciado Aníbal García. En camino y posteriormente se incorporará el candidato a vicepresidente, el licenciado Carlos Pérez. Abrimos ya este foro con la primera intervención, María José. Comenzaremos entonces con la participación del licenciado Aníbal García, quien es candidato a la presidencia. Nos va a presentar una visión general de cómo gobernará el país si en caso de llegar a la presidencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días, María José. José Carlos, qué gusto saludarle. Buenos días. Bueno, en primer lugar, decirle a la población guatemalteca y agradecerle al espacio de Asociación de Gerentes la oportunidad de poder dialogar y de poder conversar, porque si algo necesita la sociedad guatemalteca es conocer las diversas propuestas, los diversos planteamientos de cada uno de los candidatos. En ese sentido, yo quisiera empezar con una reflexión que es válida, que es necesaria, que es útil y que es indispensable. Estamos a 2 años del bicentenario de la independencia de este país. Se suponía que ese iba a ser un hecho histórico que iba a marcar un parteaguas en la historia del país. Lamentablemente estamos hoy a 2 años de ese bicentenario y este país no tiene un Estado de Derecho, no tiene una república, no tiene una identidad, no tiene un rumbo, ni tiene un modelo de desarrollo económico, político y social que seguir. Eso a cualquier sociedad le tiene que preocupar, eso a cualquier sociedad le debe llamar a la reflexión, porque no es posible que fruto de que esta sociedad es una sociedad que se mantiene en crisis permanente, que es una sociedad que se mantiene con rezagos históricos, que es una sociedad que no enfrenta lo que hay que enfrentar, entonces tenemos lo que hoy tenemos. Encima de eso, hoy estamos frente a una crisis institucional, política, económica y social, una grave crisis de seguridad ciudadana, una crisis económica que nos golpea a todos. Pero hoy exactamente estamos a 60 y pico días de las elecciones y nos estamos otra vez jugando el futuro. Nos estamos otra vez jugando el destino de este país. En ese sentido, esa es mi primera reflexión a la sociedad guatemalteca, a los jóvenes, a las mujeres, a los que van a definir el futuro del país, porque esta crisis permanente no puede seguir. Justamente por eso y por el tamaño de la crisis, es que nosotros planteamos que es indispensable que en este momento todos los guatemaltecos nos demos la mano y a partir del 14 de enero vayamos a lo que le hemos denominado Pacto de Nación para la estabilidad, la paz y el desarrollo. ¿Por qué un pacto de nación? Porque los problemas de Guatemala, porque los rezagos del país son tan grandes, lo que hay que resolver es tan enorme que no lo va a hacer nadie si camina solo. Lo indispensable es que nos convoquemos, que dialoguemos los distintos sectores del país, los empresarios, los trabajadores, los universitarios, los que no son universitarios, y nos demos la chance de construir un país juntos. Esta sociedad es una sociedad que se ha vuelto descalificadora de las iniciativas de cualquiera. Esta es una sociedad en donde la política la tienen en sus manos los peores seres humanos. La gente pensante, la gente decente del país no está haciendo la política. Opina a través de los tanques de pensamiento, opina a través de los periódicos, opina en el diario Vivir, pero no hace política. Y si algo hay que hacer en Guatemala es recuperar la política. Y eso
Lo estamos planteando nosotros en nuestro proyecto libre porque consideramos que es fundamental ponernos a dialogar y garantizar algo que es indispensable a partir del próximo gobierno, la estabilidad del país. No podemos llegar a otro periodo gubernamental en donde el presidente o presidenta que tome posesión esté señalado de financiamiento ilícito, de corrupción, de otro tipo de señalamientos penales, porque eso va a ser una crisis permanente. Justamente por eso le pido a la sociedad guatemalteca que esta vez abramos los ojos y que nos demos cuenta que no podemos estar también con diputados que no conocen la realidad nacional y que no tienen la conciencia de hacer lo que este país está demandando. Sobre esa base, nosotros planteamos que este país debe llegar primero a una reforma institucional y política profunda. Aquí hay instituciones que ya no sirven. Todos sabemos que el sistema de justicia se encuentra rodeado frente al poder político. Todos sabemos que si no hay una reforma judicial profunda, entendiendo esto como una verdadera carrera judicial, va a ser imposible resolver los problemas de la justicia. Lo estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo tribunales sometidos a los políticos. Sabemos también que no funciona el servicio civil. Sabemos que hay pactos colectivos que han sido tergiversados. Sabemos que hay una Contraloría General de Cuentas que no cumple sus fines y por eso en Libre hemos planteado la necesidad de estudiar el cierre de la Contraloría General de Cuentas. Ya no sirve. Las comisiones de postulación se agotaron, no existen instituciones que estén cumpliendo sus fines y como consecuencia de ello es indispensable que nos pongamos a pensar en eso. Pero también tenemos que hablar del problema central de los guatemaltecos, que es la economía. ¿Cómo hacemos para generar empleo y para generar ingresos? Entendiendo esto, la necesidad de que hay gente que tiene necesidad de un empleo formal, pero también hay gente que quiere dedicarse a los negocios, que quiere producir, pero no tiene las condiciones para poder producir. Para esto nosotros proponemos, en términos concretos, que debemos aceptar el reto de convertir a Guatemala en el país número 1 del ecoturismo a nivel centroamericano. Turismo arqueológico, turismo cultural, que nos puede servir para sacar adelante a Guatemala y generar empleo y generar ingreso. Luego creemos que es indispensable que exista un gran fondo de desarrollo que permita generar crédito barato, crédito con bajos intereses y sin tantas garantías para que la gente pueda tener la posibilidad de poner su negocio, de ampliar el que ya tiene, de hacer producir en el campo y una serie de cuestiones más. La clave está en el crédito. El sistema bancario nacional está cobrando tasas de interés que la gente no puede pagar. El Estado tiene que cumplir su función constitucional establecida en función del bien común y de que el interés general prevalece sobre el interés particular. Otro medio que nosotros vamos a usar para generar empleo es el desarrollo rural. El desarrollo rural nos conviene a todos. Si hay desarrollo rural, si hay consumo, si el nivel de consumo de la gente sube, es muy probable que el desarrollo nacional se vea beneficiado. Adicionalmente a eso, estamos totalmente conscientes de que debemos impulsar la construcción masiva de vivienda, que es un déficit que hay que cubrir y por ahí también podemos generar empleo. Luego, tenemos que pensar en la construcción de las carreteras que nos hacen falta, tanto de rutas nacionales como de rutas como de caminos rurales, a condición de que las empresas hagan la contratación de trabajadores de los departamentos para generar empleo local. Luego planteamos ver al sur, planteamos ver a Centroamérica. Centroamérica es un mercado que está ahí que nosotros podemos utilizar. Esas y otras medidas van a ser posibles porque nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un partido que lo hicimos con nuestros propios recursos. Tenemos un partido que nos pertenece a nosotros y queremos compartir ese instrumento con la mayoría del pueblo guatemalteco que quiera un cambio de verdad. Hay que enfrentar el problema de seguridad ciudadana, no lo podemos dejar de lado. Y en ese sentido nosotros decimos que lo más importante es crear unidades élites de investigación criminal y de inteligencia civil. ¿Cuál es el problema? El problema es que no le estamos apostando a la investigación criminal ni a la inteligencia civil y entonces estamos haciendo investigación post, pero no antes. Tenemos que derrotar los mercados criminales, a todos los que se benefician del crimen organizado y de la delincuencia. Tenemos que tener un severo control de las empresas privadas de seguridad. Tenemos que tener un severo control en el tema de armas y municiones. Adicionalmente,
Si no le ganamos la batalla al crimen organizado y a la delincuencia, en cuanto a que ellos tienen mucho poder, mucha incidencia en las fuerzas policiales y en los guardias del sistema penitenciario, no vamos a poder salir adelante en esta lucha. Definitivamente no podemos seguir pagando policías, queriendo policías del primer mundo, pagándoles como que fueran policías del quinto mundo. Tenemos que pagarles bien. Yo propongo que se creen centros recreativos para sus familias, bonos, becas, seguros, que revisemos un problema que tienen todos los funcionarios públicos. El Banco de los Trabajadores ha desvirtuado totalmente su papel y lo que cobra de intereses a la mayoría de trabajadores del Estado termina prácticamente quitándoles medio sueldo casi de lo que a ellos les ingresa. Medidas como esas nos van a servir para poder tomar el control de la seguridad desde el propio 14 de enero. Y luego tenemos que enfrentar la corrupción. Me comprometo y le he pedido a mi candidato vicepresidencial y a todos los funcionarios que van a estar conmigo a que hagamos declaración pública de bienes y de interés, porque no podemos nombrar nosotros a un ministro que esté interesado en las carreteras como ministro de Comunicaciones, o a un ministro que esté interesado en la minería como ministro de Energía y Minas. Eso es fundamental. Luego proponemos que se consolide el gobierno abierto. Este gobierno empezó, pero no terminó. Necesitamos acomodar el lugar que los guatemaltecos conozcan en dónde se invierten sus recursos. Necesitamos también una transformación total de las instituciones que tienen que ver con el control del gasto público, y por eso es que soy tan severo con el tema de la Contraloría General de Cuentas. Adicionalmente a esto, queremos nosotros hablar del tema de salud y de educación. Ambos merecen una transformación total. Ambos merecen presupuesto. Actualmente el presupuesto más generoso del presupuesto nacional, valga la redundancia, es en el tema de salud, de educación, casi rondando los 17,000 millones, pero no alcanza para cubrir el déficit de cobertura, de calidad y una serie de parámetros más que queremos nosotros para esa revolución educativa del siglo XXI. Igual sucede en salud. En salud hay que invertir. En salud tenemos que no solo garantizar cobertura y hacer realidad esa cobertura, especialmente en el nivel primario, que es el nivel de prevención que este gobierno inició, pero que no terminó. Para eso necesitamos recursos económicos. Para hacer carreteras necesitamos recursos económicos. Por eso es fundamental que el gobierno que tome posesión garantice una lucha frontal en contra de la corrupción, pero también de la evasión. Estamos hablando, según datos de la SAT que nos proporcionaron la semana pasada, de que en Guatemala 24,000 millones de quetzales se evaden cada año. Si a eso le subamos lo que se va en corrupción, que serán unos 20,000 millones de quetzales, nos damos cuenta que ahí hay una fuga tremenda de recursos que no podemos seguir permitiendo. Por ser un tema central y por ser algo que los guatemaltecos están exigiendo y que es clave para terminar con esta historia de impunidad, de corrupción y una serie de males que tiene nuestro país, vamos a apostarle a la CICIG. Voy a hacer todo lo necesario para que haya continuidad de la CICIG, pero voy a garantizarle a la CICIG una colaboración permanente, un trabajo mano a mano desde el Ejecutivo. Yo no voy a hacer lo que hizo el presidente Jimmy Morales, que se convirtió en el principal aliado de la corrupción y de la impunidad, que se convirtió desde la silla presidencial en quien gestó toda la estrategia para terminar con los logros que esta sociedad estaba cosechando. Yo voy a ser el primero en comprometerme en esa lucha y voy a ser contundente. No voy a tolerar que desde el propio gobierno se generen condiciones de impunidad. Adicionalmente a eso, queremos hablar de los recursos naturales del país. Queremos cambiar ese modelo de exploración y de explotación de los recursos naturales, pensando en un método de beneficios compartidos. La gente alega porque no está viviendo la bondad de la explotación de esos recursos naturales. Pero en el modelo de desarrollo que nosotros estamos impulsando, hay que tomar en cuenta que vale la pena discutir acerca de si ese es el modelo de explotación y de exploración de recursos naturales, porque nosotros tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo, si es compatible eso con el modelo de ecoturismo que queremos impulsar. En términos generales, queremos generar un pacto de nación, estabilidad para el país, democracia, la posibilidad de tener una república, la posibilidad de que los jóvenes puedan soñar con un futuro,
la posibilidad de que las familias guatemaltecas se sientan seguras y la posibilidad de que haya alguien que dignifique la banda presidencial, alguien que se comprometa con lo que quiere la gente. Por eso, nuestro planteamiento es hacer un gobierno para que gane la gente, para que ganemos todos, para que nos demos la mano, para que nos reconciliemos, pero sin impunidad, para que cada quien juegue el papel que le corresponde jugar. Hay mucho por hacer. Este gobierno que viene no deberá ser un gobierno ordinario, tiene que ser un gobierno extraordinario, que esté a la altura de las circunstancias, que pueda aceptar el reto de transformar el país, que pueda sentar las bases para que esta sociedad pueda tener un mejor futuro y para que todos los guatemaltecos podamos tener la oportunidad de poder aspirar a una sociedad que la vamos a ver dentro de 20 años totalmente erguida y totalmente sólida, pero con acciones inmediatas que vamos a tomar y con acciones que vamos a ir discutiendo en consenso con la sociedad guatemalteca. Agradecemos al candidato a presidente, el licenciado Aníbal García, por la exposición de los principales lineamientos de su plan de trabajo. Ahora daremos paso a nuestra siguiente fase. En esta fase vamos a hacer preguntas por temáticas. La primera de las temáticas será desarrollo, empleo y economía, y está a cargo de María José. Así que María José, por favor. Agradecemos al candidato a la presidencia por su visión general. Y quisiera comenzar las preguntas en torno a la temática de la generación de empleo. Usted mencionó que quieren dar mejores condiciones a los trabajadores. Y en Guatemala el 70% de los trabajadores se desarrolla en el sector informal, en el que no se pueden garantizar concretamente que las condiciones y el salario sean dignos y sean coherentes con el trabajo que realizan. ¿Cómo planean ustedes integrar a las personas del sector informal a los trabajadores del sector formal para poder generar esas condiciones óptimas para ellos? Bueno, yo quiero hacer énfasis en que nosotros estamos hablando de generar ingreso y generar empleo, que son dos cosas diferentes. Lo ideal es que todos pudieran tener un empleo formal, pero también hay que entender que incluso muchos jóvenes lo que quieren son condiciones óptimas para generar ingresos. Eso quiere decir poner su empresa, empezar un negocio, es decir, un ambiente de emprendedurismo que para nosotros es fundamental. Ahora bien, si nosotros tenemos la capacidad de generar un boom de inversiones, si logramos que vengan inversionistas extranjeros y que los inversionistas nacionales empiecen a confiar en ese proyecto de ecoturismo y de turismo arqueológico que nosotros estamos proponiendo, si nosotros logramos generar ese crédito que es el que para nosotros es fundamental que la gente tenga cómo invertir, vamos a tener empleos formales que se van a generar a raíz de ese boom que nosotros queremos que se produzca. De la misma forma con el tema de las carreteras y ojo con el tema de la vivienda, que es un déficit que no se ha cubierto, en donde se puede generar una cantidad impresionante de empleos. Pero en términos generales hay que recordar que la inversión genera muchas veces empleos directos, pero también efectos colaterales que nos llevan a tener empleos indirectos que sabemos nosotros nos sirven para generar la segunda parte que decimos que es en función del ingreso. Queremos que los guatemaltecos seamos abiertos y que tengamos la posibilidad de que la gente venga a invertir y queremos que respeten las reglas, es lo único que pedimos, pero es obligación del Estado cumplir con su fin constitucional, generar condiciones de competitividad. A nosotros nos corresponde en el gobierno generar todos los mecanismos que sirvan para que podamos tener inversionistas que encuentran un espacio y un país en donde es fácil invertir. Eso es lo que le corresponde al gobierno en todo caso. Muchas gracias por su respuesta y ahora quisiera preguntar desde un ángulo distinto del empleo y es que según la encuesta nacional de empleo e ingresos del 2014 hay más de 700,000 niños y niñas que están trabajando. Entonces, ¿cómo podemos hacer, según lo que ustedes planteen, para que el trabajo infantil se erradique en Guatemala? Bueno, mire, yo creo que primero hay que reconocer que la tergiversación, o mejor dicho, el empleo infantil debe considerarse una tergiversación. No deberían de trabajar los niños, ese es el presupuesto general. Pero tenemos que entender que Guatemala tiene rezagos y que en todo caso hay actividades en donde están involucrados menores.
Si no les garantizamos a estos niños estar en la escuela, si no les garantizamos que sus familias estén bien, los niños van a tener necesidad imprescindible de tener que ayudar en la economía familiar, lo cual tampoco debería de ser condenable, porque yo desde los 8 años trabajaba en las carpinterías de mi pueblo y fui muy feliz y muy contento, pero en todo caso se trata de generar condiciones económicas y sociales para que eso no suceda. Le damos la bienvenida al candidato a vicepresidente, el licenciado Carlos Fede. Muchas gracias por asistir a este programa de contribución cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Estamos en la fase de preguntas y en este momento María José está desarrollando preguntas sobre desarrollo, empleo y economía. Terminamos esa ronda de preguntas con la respuesta del candidato a la presidencia sobre el trabajo infantil y ahora pasamos a la siguiente fase de preguntas en la cual se dirigirán una pregunta al candidato a la presidencia, una al candidato a la vicepresidencia y tendrán un espacio para responder según corresponda. Muchísimas gracias, María José. Sigamos con la siguiente temática. Ahora entramos a la temática de seguridad ciudadana y en ese caso, licenciado Aníbal García, ¿cuáles van a ser las principales acciones que tomará su gobierno para tratar de, no sé si su posición va a ser reformular o fortalecer o reiniciar desde el proceso de reforma policial? Usted en su intervención indicó algunos aspectos principalmente relacionados con el fortalecimiento de los beneficios o en este caso de la remuneración que los elementos de la Policía Nacional Civil tienen, pero ¿qué otros aspectos están considerando ustedes como binomio presidencial incluir dentro de su programa de gobierno para fortalecer a la Policía Nacional Civil en detrimento o en el papel que deben de tener para atender la seguridad ciudadana? Muchas gracias. Yo creo que es fundamental tener claro de que la Policía Nacional Civil como institución merece respeto. En el equipo de trabajo se ha discutido incluso de una transformación total de la institucionalidad y que pudiéramos crear un viceministerio encargado de la Policía Nacional. ¿Por qué razón? Porque tenemos que darle el rango y la importancia que merece el tema de la Policía Nacional Civil y no dejarlos tan expuestos a los manipuleos que hoy hay actualmente. A mí me parece, José Carlos, que una de las medidas más importantes y más contundentes debe ser respetar la carrera policial. No podemos seguir manoseando, no podemos seguir mangoneando, por decirlo así, a intereses, sujetos a intereses políticos a los agentes de la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que ahora existe una institución que debe ser fortalecida, que es la Dirección General de Investigación Criminal, aprobada en el Congreso de la República y que tengo el honor de ser el ponente de esa iniciativa de ley, porque yo creo en la investigación criminal. Creo que no hay necesidad de replantearlo todo, no hay necesidad de hacer un remozamiento total. Lo que hay que hacer es consolidar las instituciones que ya están y que el presidente de la República se ponga al frente y que controle todo lo que pase en la seguridad ciudadana. Es imposible seguir nombrando ministros de gobernación que no tienen idea de lo que está pasando en el ministerio o que abusan de su cargo. Adicionalmente, José Carlos, creo que hay un tema central y es el tema de que es entrar en control de todos los gastos administrativos que se generan tanto en la policía como en el Ministerio de Gobernación. Sabemos perfectamente que una patrulla se arruina, pero el negocio está en reparar esa patrulla. Entonces, es un abuso permanente de la institución policial. Licenciado García, a mí me llamó la atención que usted enfatizó en uno de los elementos para fortalecer la atención del Estado a la seguridad ciudadana, que es fortalecer la investigación criminal. Mucho se ha hablado sobre la necesidad de tomar esta acción, pero a mí me gustaría que en los próximos 30 segundos usted nos dé cuáles serán las 3 acciones concretas que al tomar posesión usted implementará para fortalecer principalmente esa área tan importante para la seguridad. Mire, lo primero es que yo estoy convencido de que hay que crear unidades élites de investigación criminal conjuntamente con la inteligencia civil. Solo así podemos nosotros actuar antes de,
Y estoy convencido que hay buenos elementos, incluso en el Ministerio Público y en la Policía Nacional y en las distintas dependencias que nos pueden ayudar. Luego tenemos que tener una coordinación de primer nivel con el Ministerio Público. No podemos trabajar aislados. Y finalmente, decirle que nosotros creemos de que tenemos que ponernos en control del Sistema Nacional de Seguridad. Muchas gracias, licenciado García. Ahora, licenciado Carlos Pérez, bienvenido. Tiene 2 minutos para responder la siguiente pregunta. En este caso, el licenciado Aníbal García indicó que una de las acciones es tener el control de los gastos administrativos que se tienen en la Policía Nacional Civil. ¿De qué manera van a concretar esto y de qué manera lo van a consolidar con, primero, elementos de transparencia, de eficiencia y en un contexto en donde los recursos del Estado son limitados? Bueno, indudablemente que esta mejora en la transparencia, en el control de gasto, en la calidad, tiene que ser generalizada, tiene que ser a nivel de todas las instituciones del Estado. En el caso particular de la Policía Nacional Civil, es parte de toda esa necesidad de mejoramiento del control del gasto y por sobre todo de garantizar que los recursos se estén utilizando de forma eficiente y óptima. La policía tiene grandes carencias, es indudable que las tiene en equipamiento, en vehículos, en todo lo que requiere para hacer su labor de manera eficiente, y este reforzamiento tiene una compensación en la medida que la policía sea más eficiente, en la medida que haya un mayor control sobre la delincuencia. En esa medida también los agentes económicos tendrán un ambiente propicio para trabajar y el Estado va a recibir un mejor ingreso producto del incremento de la actividad económica. De manera que hay una combinación. El tema de la seguridad es sustantivo para pensar en los buenos resultados en el ámbito económico, en la indudable generación de un ambiente, de un clima de negocios adecuado, de la atracción de inversiones, de todo lo que se va a compensar. Y todas estas medidas de control, que son indudablemente medidas que se deben de implementar a nivel de todo el conjunto de instituciones del Estado, se tiene que enfatizar en el caso de la Policía Nacional Civil por el contacto permanente que la policía tiene con el público, con la ciudadanía y, por supuesto, con toda la necesidad de contar con los recursos tecnológicos adecuados para poder hacer una labor que garantice a toda la población la confianza, la seguridad y por sobre todo el hecho de esperar de sentirse protegida por esta institución. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría que profundizaran en los próximos 30 segundos si ustedes conocen cuál es el presupuesto que tiene la Policía Nacional Civil y el planteamiento que están haciendo del reajuste implicará que algunos rubros, algunos rubros se van a ver afectados. En ese sentido, ¿cuáles van a ser las áreas en las cuales se le dará más importancia y cuáles áreas van a ver reducida pues, los aportes o van a sufrir este reajuste presupuestario que ustedes están presentando? ¿Y por qué, por supuesto? Bueno, el presupuesto de la Policía Nacional está rondando casi los 2.000 millones de quetzales. En ese sentido, hay que decir que si usted se pone a pensar en la necesidad que tiene la Policía Nacional Civil, se va a dar cuenta de que necesita de insumos, necesita ¿cómo se llama?, reparar vehículos. El 75% de los vehículos están en mal estado. No existen condiciones para poder enfrentarse al crimen organizado. Entonces, yo creo que es en equipar a los policías y en tenerlos listos para la función que tienen que hacer. Muchas gracias al binomio presidencial por sus respuestas. Ahora damos paso a nuestra tercera sección sobre política y transparencia. María José. Muchas gracias por sus intervenciones y la primera pregunta quisiera hacérsela al licenciado García, y es que usted en su primera intervención, cuando nos presentó generalmente cómo quiere realizar su gestión, mencionó que quiere trabajar de la mano de la CICIG y dijo que quiere que tenga una colaboración permanente y vinculada específicamente con el Poder Ejecutivo. Quisiera saber que nos amplíe concretamente cómo va a vincular el funcionamiento de la CICIG con el Ejecutivo. Bueno, mire, primero hay que tener claro algo. Los resultados
pueden ser fantásticos, pueden ser extraordinarios, pueden ser de primer nivel, si desde el Ejecutivo se manifiesta una efectiva colaboración en la lucha en contra de la impunidad del crimen organizado y la corrupción. No hay ninguna duda de que el Ejecutivo es clave. En ese sentido, el presidente de la República lo que tiene que hacer es facilitar, es colaborar y no convertirse en generador de impunidad desde la silla presidencial, como ya lo he manifestado. Luego, hay un tema que es fundamental y es la independencia judicial. En ese sentido, hay que entender que el presidente de la República, el Ejecutivo en general, debe garantizar la independencia judicial, porque en este país uno de los principales problemas es que el propio presidente genera favores dentro del organismo judicial para seguir gozando de impunidad. A la par de eso, el presidente de la República debe tomar toda la iniciativa para generar todos los cambios institucionales y proponer todas las leyes necesarias para que el Congreso de la República pueda apuntalar esa lucha en contra de la corrupción, de la impunidad y del crimen organizado. La labor del presidente desde el Ejecutivo es ser un faro de luz, es ser el principal comprometido con el Estado de Derecho y respetar el trabajo del Ministerio Público. Hemos visto cómo este presidente y otros presidentes han querido forzar al Ministerio Público para que hagan cosas a su favor, para que no investiguen hechos en donde les afectan a ellos, a sus familiares o a sus amigos del partido político. Esas acciones son las que nosotros podemos tomar, además de que desde el Ejecutivo, dentro del marco de las competencias, es decir, dirigiendo la institucionalidad que existe para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia, evidentemente debe existir un compromiso en esa lucha y un presidente ejemplar que se ponga al frente de esa lucha y que dé la talla para lo que queremos los guatemaltecos. Muchas gracias. Y de la mano con esta respuesta que dio el licenciado García, quisiera preguntarle al licenciado Carlos Pérez que nos diga por qué medios o herramientas concretas ustedes van a decirle a la población guatemalteca, bueno, mi gestión está siendo transparente, limpia, y nosotros queremos ser, como dijo el protagonistas, en facilitar que se haga un gobierno transparente, y cómo van a garantizar a la población que su gestión está siendo transparente. Bueno, nosotros tenemos un planteamiento concreto de desarrollar un gobierno abierto, un gobierno que garantice el acceso a la información y que indudablemente cumpla con el principio fundamental de la rendición de cuentas. Y esto va a ser a través de todos los mecanismos con los que se cuenta por parte del Estado para informar sobre sus gestiones a nivel de todos los ministerios, a nivel de todas las secretarías, a nivel de todas las dependencias, incluida por supuesto la presidencia, los gastos que efectúa la presidencia. Vamos a ser totalmente abiertos a proporcionar cualquier tipo de información, porque uno de los ejes fundamentales de nuestro planteamiento de trabajo es un combate frontal a la corrupción desde dentro del mismo Ejecutivo, desde cualquier dependencia pública, y por supuesto que esto únicamente es posible con un adecuado control de toda la ejecución presupuestaria y rendición de cuentas permanente, para que de esa forma se garantice que la ciudadanía tenga la certeza que sus recursos están siendo utilizados de forma correcta. Es indudable también que en este país, desafortunadamente, el drenaje que ha sufrido el Estado de los recursos han limitado su capacidad de ejecución de actividades que están necesariamente desatendidas por la falta de recursos, pero es una falta de recursos aparente. Es la fuga de estos recursos los que ha impedido que el Estado cuente con la capacidad de poder atender los temas sociales como educación, como salud, como vivienda, como generación de empleo. Son todas las diferentes variables que sufren cuando un gobierno no trabaja con honestidad, no trabaja con transparencia y no cumple con los objetivos para los cuales está ejerciendo la administración del Estado. Muchas gracias. Quisiera preguntarle para que responda en los siguientes 30 segundos. Usted habla de que quieren un gobierno en donde haya rendición de cuentas, y mencionaba al licenciado García que ustedes tienen pensado, consideran un cierre de la Contraloría General de Cuentas. En caso que sí efectúen este cierre, ¿de qué otra forma piensan ustedes llevar ese control de las cuentas para que efectivamente se utilicen los recursos de la mejor manera?
Bueno, lo que sucede es que efectivamente estamos planteando del cierre de una institución ineficiente, de una institución que no cumple con su objetivo de garantizar la calidad del gasto público, pero no necesariamente con la figura de hacer desaparecer ese control. Esto significa que se debe de desarrollar una nueva institución con verdaderas capacidades y con una estructura de trabajo que garantice que esta institución cumple con las razones para las cuales fue creada. El problema no está en su existencia o no existencia, sino en la forma en la que trabaja. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las respuestas del binomio. Ahora damos paso a nuestra siguiente sección, la cual girará en torno a la salud y seguridad alimentaria. Y en ese sentido, licenciado Aníbal García, Guatemala enfrenta una situación bastante crítica en términos de seguridad alimentaria. Cuando hablamos, por ejemplo, de la desnutrición crónica infantil, que el 50% de los niños que tienen entre 0 y 5 años se encuentran en esa condición. Hay programas como la Ventana de los 1000 días y otras políticas que se han implementado, pero me gustaría conocer cuál es la perspectiva de ustedes, del binomio, para atender esta problemática, que no solo nos afecta ahora, sino nos está condenando el futuro. Muchas gracias. Yo creo que siempre que hablamos de estos temas que son estructurales y que tienen que ver con los rezagos históricos del país, siempre el abordaje se hace o se debería de hacer desde el funcionamiento de lo que ya existe, es decir, de la institucionalidad que ya existe. No cabe duda de que lo que se hace es tratar de enfrentar la desnutrición crónica en el corredor seco y en áreas bien identificadas, en donde lo que tenemos que hacer es hacer funcional esa coordinación interinstitucional que actualmente existe y tratar de que esos programas no se vuelvan clientelares y no se vuelvan otra vez sujetos a incidencias políticas, porque es vergonzoso que eso suceda en un tema que nos debería dar vergüenza a todos los guatemaltecos. Pero también tenemos que considerar los temas de fondo. En ese sentido, nosotros quisiéramos hablar de desarrollo rural, y esa es una de las grandes ideas para hablar de desarrollo rural, porque en el campo pueden producir lo que necesitamos nosotros para enfrentar la desnutrición que tenemos por todos los lugares y que tenemos esa hambruna que tenemos muchas veces. ¿Qué debemos hacer? Volcar al campo, volcar la mirada al desarrollo rural, darle posibilidades a la gente que tiene su pequeña parcela, su pequeño terreno, para que puedan producir ellos los alimentos que tengamos que utilizar para poder enfrentar con medidas de fondo lo que estamos planteando. Es evidente que en Guatemala no se puede hablar de reparto de tierras masivas, porque eso está descartado por lo menos en nuestro plan de gobierno, pero yo invito a los empresarios, invito a los amigos que tienen grandes porciones de terreno que no utilizan, a que podamos platicar, a que podamos darnos la mano, a que podamos decir, démosle paso a unos arrendamientos masivos para que ahí se produzcan todos los alimentos que necesitamos para enfrentar con seriedad y de fondo este problema. Licenciado García, usted en su intervención enfatizó, y se sabe que la institucionalidad que tiene Guatemala para atender la desnutrición es, en términos comparativos con los países en América Latina, bastante robusta. Tenemos una política, tenemos una secretaría, tenemos varios consejos, y que de alguna manera uno de los problemas que se ha evidenciado es precisamente la débil coordinación entre las diferentes instancias. En ese sentido, a mí me gustaría que usted nos expusiera en los próximos 30 segundos cómo va a articular principalmente el trabajo de instancias o de directrices nacionales con actores locales, que tienen incluso intereses y en muchos de los casos intereses para instrumentalizar este tipo de acciones de política pública. ¿Qué acciones va a tomar, por ejemplo, para coordinar el trabajo con los actores locales? Bueno, ese es un tema bastante complicado, porque recuerde usted que el Estado de Guatemala ha dejado de cumplir sus funciones y estas han sido sustituidas por actores no deseables o intereses políticos manifiestos, como el caso de los alcaldes. No queda otra que pedirle a los alcaldes que trabajemos en una forma coordinada, pero para nosotros hay algo que es fundamental y es dar el ejemplo. Es decir, recuperar la moral pública para poder decir, nosotros vamos a anteponer el interés general frente al interés particular y no vamos a ver colores políticos.
Licenciado Carlos Pérez, hablemos un poco de salud. Y hay muchos aspectos, pero me gustaría que usted en los próximos 2 minutos pudiera exponer cuáles son las 3 prioridades que ustedes como binomio van a tomar en materia de salud. ¿En qué se enfocarán? Sabemos que hay muchos problemas, pero me gustaría que hablara sobre las 3 prioridades y que describiera cuáles serán las políticas, llamémosles bandera o insignia, en cada una de esas 3 prioridades. Bueno, en el tema de salud para nosotros es importante, en principio, rescatar la salud preventiva. Todas las medidas de salubridad que van a prever que se produzcan todas estas enfermedades producto de la falta de condiciones adecuadas, como las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades bronquiales. Tenemos un problema grave, por ejemplo, con el uso del fogón abierto para la cocción de alimentos. La familia completa empieza a verse afectada por la absorción del hollín que se produce con el uso de la leña. No tienen instalado un sistema adecuado para evitar que ese hollín permanezca dentro de un ambiente y cause estos problemas. Entonces tenemos que trabajar en la parte primaria del sector salud. Tenemos que, primero, educar a la gente para proteger su salud. Educar a la gente para que haga el uso adecuado de los servicios que le permiten evitar estar en contacto con los contaminantes. Ese es un primer paso fundamental, porque mucho del problema de salud nuestro, particularmente en los niños, es la falta de salubridad, la falta de higiene, la falta de hábitos adecuados para prever este tipo de problemas. Por supuesto que el tema se vuelve más complejo en la medida que no tenemos un sistema de atención primaria también que atienda a los pobladores en sus comunidades y evite que se saturen nuestros hospitales y evite que sean los hospitales los grandes receptores de todos los problemas de salud. Eso hace también que se vuelva ineficiente y por supuesto que el sistema de salud ha sido objeto de un desafortunado manejo que le ha impedido contar con los recursos adecuados para brindar una adecuada salud a la población. Pero nuestro enfoque tiene que ser preventivo, tiene que ser salubridad. Muchas gracias, licenciado Pérez. Y en ese sentido, retomando una de las últimas frases que dice sobre desafortunado manejo que se han dado de los recursos en el ministerio, a mí me gustaría que, por favor, pudiera profundizar aquí con los televidentes qué acciones van a tomar ustedes para manejar una difícil relación que se ha tenido entre el ministerio y los sindicatos, en un marco evidentemente de preservación de los derechos laborales, pero también en uno en donde esta relación ha sido de alguna manera un elemento que ha impedido o que ha dificultado la eficiencia en la implementación de las políticas, principalmente con la asignación de recursos. Sí, indudablemente que esta figura de los pactos colectivos inadecuadamente negociados, porque nosotros somos respetuosos y estamos muy conscientes que la clase trabajadora debe de ejercer sus derechos y recibir los beneficios de su trabajo en la medida y en la proporción adecuada para la remuneración de su labor. Pero de igual manera también estamos convencidos que esa labor tiene que ser efectiva, tiene que ser eficiente y que no puede abusarse del uso de los recursos, desviándolos y desatendiendo otras necesidades básicas para la buena prestación de esos servicios. Agradecemos las respuestas del binomio del Partido Libre y damos paso a nuestra siguiente sección sobre educación. María José. Gracias. Para abrir esta sección de educación me gustaría que profundizáramos un poco en los contrastes que hay en la educación. Vemos que hay un sistema educativo bastante centralizado, especialmente cuando evaluamos las universidades. Y el licenciado García hablaba un poco del desarrollo rural, y es que en esta área el 80% de los jóvenes no tienen acceso a educación universitaria. Entonces, de la mano de esto, quisiera que usted me ampliara ¿cómo piensan ustedes fomentar, fortalecer o desarrollar la alternativa de las carreras técnicas, que quizás pueden ser una alternativa para esos jóvenes del área rural que no tienen acceso directo a la educación universitaria,
puede ser una alternativa para hilar un poco lo técnico con los estudios y que esta sea una alternativa para ellos? Con relación a educación, nosotros creemos que si no conectamos el modelo educativo con el modelo de desarrollo que queremos impulsar, no vamos a ir a ningún lado. ¿Qué significa? Un cambio total, un cambio profundo en la visión, en la forma en que se hace la educación en este país. Para eso es indispensable pensar en cómo logramos nosotros que los principales beneficiados por esos cambios que queremos proponer sea la gente que vive en los lugares más alejados. Si eso implica, por ejemplo, crear otras ENCAs, crear otras escuelas nacionales de agricultura en otros lugares, si eso significa crear instituciones tecnológicas que se dediquen a promover ese modelo de desarrollo que nosotros queremos impulsar, lo vamos a hacer. Para eso necesitamos recurso económico, para eso necesitamos tener como elemento fundamental del proceso educativo al alumno, que es lo que nosotros planteamos. No podemos seguir dejando a nuestros estudiantes a la deriva o con los niveles de cobertura que actualmente tenemos. Es vergonzoso que apenas tengamos un 52% de cobertura en preprimaria, que apenas tengamos un 76% en primaria, según datos oficiales, y que en secundaria pues entremos entre 46% y un 23% para el caso de la media. Las medidas deben ser integrales, pero fundamentalmente debe existir una voluntad manifiesta de darle vuelco a ese modelo educativo que actualmente tenemos. En otras palabras, queremos hacer cosas extraordinarias, queremos más carreras técnicas, queremos carreras técnicas que ayuden a que la gente salga con un trabajo, porque el drama en Guatemala es que estamos graduando de 240,000 a 250,000 jóvenes al año, pero apenas estamos generando unos 30,000 empleos y he ahí el resultado de esa política. Muchas gracias. Quisiera profundizar un poco en lo que habló de la cobertura. Vemos que habló de datos del 52% de cobertura. ¿Cómo planean ustedes ampliar esa cobertura? ¿Cuál sería como la acción principal que ustedes van a tomar para ampliar la cobertura educativa? Lamentablemente, para hablar de cobertura educativa y de mejoramiento de la infraestructura educativa, tenemos que hablar de recurso económico. Actualmente el presupuesto del Ministerio de Educación es de 16,000 millones de quetzales, es el más alto, pero estamos convencidos de que como mínimo necesitamos otros 10,000 millones de quetzales más. Evidentemente, para eso tenemos que terminar con la corrupción, tenemos que terminar con la evasión y tenemos que hacer que todos nos pongamos a trabajar y la promesa firme de que nuestro gobierno no va a generar corrupción. Pero esto es de dinero. Agradecemos mucho su intervención y ahora quisiera retomar el tema de los pactos colectivos con el licenciado Pérez. Y es que el año pasado, entre las huelgas y las negociaciones que hubo con el sindicato magisterial, se perdió casi un mes de clases de los estudiantes. Entonces, ¿cómo planean ustedes manejar estas negociaciones que pueden decantar en huelgas, en manifestaciones, en paros del sistema educativo? ¿Cómo planean manejar ustedes esa negociación para que no afecten a los alumnos que deben ser los protagonistas de la ayuda que ustedes planean dar? ¿Cómo hacer para que esas negociaciones no sean en detrimento de los estudiantes? Bueno, el tema de los pactos colectivos es el hecho que, al igual que cualquier contrato, existen derechos y obligaciones. Se deben, indudablemente, que obtener beneficios en términos de derechos laborales, pero se debe de tener la obligación de cumplir con esa labor. No puede pretenderse que se mejoren las condiciones salariales si a cambio de eso no se hace el esfuerzo de cumplir, al menos con los días establecidos mínimos para atender a la población estudiantil. El reflejo de esto es terrible. Nosotros tenemos un nivel educativo verdaderamente precario. Estas evaluaciones que se hace a los graduandos, 11% aprueban las pruebas de matemática. Eso nos muestra que el sistema educativo es sumamente deficiente. Yo tengo la experiencia por mi actividad como docente universitario de tener contacto con los estudiantes y darme cuenta el nivel que los estudiantes muestran cuando llegan a la universidad, cuando están ya en la universidad. Estamos en una situación que verdaderamente tiene que ser atendida. La educación es un elemento fundamental del desarrollo. No hay país del mundo
que haya logrado el desarrollo si no es con un sistema educativo fuerte, con una buena calidad de educación, con una garantía que estamos dándole respuesta en la formación de nuestro recurso humano a toda la demanda que actualmente nos plantea el desafío del desarrollo a nivel global. Y nosotros tenemos problemas verdaderamente severos porque las deficiencias que los niños, que los jóvenes traen desde su base formativa, se reflejan en cada uno de los niveles, ya sea en el nivel secundario, en el nivel universitario, y esto lo tenemos que corregir. Y los pactos colectivos no están contribuyendo a que esto se resuelva, están únicamente enfatizando en obtener los beneficios sin garantizar el cumplimiento de esa obligación y esa vocación de servicio como maestros y como formadores de nuestra población. Ahora bien, y para como asegurarse de que estén cumpliendo con su labor los maestros, ¿qué medidas o qué, digamos, qué utilizarían ustedes para asegurarse de que efectivamente estén cumpliendo con los requerimientos de su carrera profesional? El problema es que los mecanismos están creados porque existen supervisores, porque existen las figuras que deben de garantizar que los maestros estén cumpliendo con su labor. Sin embargo, no son efectivas. Es decir, los supervisores no cumplen tampoco con la labor que les corresponde y el ministerio tampoco está preocupado de garantizar que estos maestros sean no solamente cumplidores de sus obligaciones temporales, sino también de la calidad de la educación que prestan. Muchas gracias, agradecemos las intervenciones de los dos candidatos y vamos ahora a la última ronda de preguntas, que no es por temática, sino será una pregunta formulada de lo rescatado del foro y la va a realizar José Carlos. Muchísimas gracias, María José. Iniciamos esta última sección con el licenciado Aníbal García. Usted al inicio habló, licenciado García, sobre un pacto de nación, sobre reforma institucional profunda. Y en ese sentido me gustaría que nos ampliara a qué se está refiriendo con una reforma constitucional, se está refiriendo a una Asamblea Nacional Constituyente, o estamos en el escenario donde algunas de las cosas que usted plantea pudieran muy bien irse por la vía de la modernización o por la vía de la reforma. ¿A qué concretamente ustedes están apostando? Mire, y yo quisiera recordarle a usted de que yo fui diputado en el Congreso de la República y fui vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Me consta que hay un pleno consenso para darle paso a una reforma de la parte orgánica de la Constitución. Lo puedo afirmar. Sé que la mayoría de guatemaltecos estamos de acuerdo con la carrera judicial, no queremos que el Congreso de la República meta sus manos en la designación de magistrados, por ejemplo, que ya vemos las consecuencias. Sabemos que la Contraloría General de Cuentas es nombrada por el propio Congreso, que es prácticamente está nombrando a un órgano para que no le controle. Entonces, hay medidas que implican reforma constitucional. ¿Qué debemos hacer? Mediante el Pacto de Nación, llegar a la posibilidad de esos cambios y si es necesario hacer una reforma constitucional vía una consulta popular, debe hacerse. Aunque si a la sociedad llegara a un grado de consenso para generar una Asamblea Nacional Constituyente, para terminar con todos los vicios que hay en materia electoral, hay que hacerlo. Recuérdense que todos queremos que se ponga un tope a la reelección de diputados, pero no podemos hacerlo porque la Constitución ha sido interpretada por la CC de otra forma. Luego hay que recordar, José Carlos, que hay medidas que sí las puede hacer el Congreso de la República. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicio civil lo puede hacer el Congreso. Todo lo que tiene que ver con los pactos colectivos para que puedan ser un verdadero instrumento de negociación colectiva acorde a lo que necesita el país, lo puede hacer el Congreso. En resumen, hay medidas que habrá de tomarse dependiendo de ese consenso que queremos generar y nos pueden implicar reforma constitucional, o hay medidas que pueden ser de ordinario y que para eso necesitamos un Congreso nuevo. De lo que sí estoy convencido, por mis 4 años de experiencia en el Congreso, y el único periodo es de que con este Congreso no vamos a ningún lado y que por lo tanto necesitamos otro tipo de diputados con otra visión y con otro compromiso. Licenciado García, en alguna medida
uno encuentra dentro de la propuesta que está haciendo un elemento que pasa por la relación, y la confianza y el diálogo entre los actores tanto políticos y sociales a nivel de país. Pero me gustaría que profundizara en los próximos 30 segundos, sé que es corto el tiempo, pero que fuera lo más preciso posible, que profundizara cómo va a impulsar espacios de diálogo en un contexto donde la legitimidad de los espacios de diálogo se ha venido a menos, se perciben que son simplemente espacios para pasar el tiempo y no llegar a acuerdos, uno, y dos, cómo establecerían esas acciones en un contexto donde probablemente ustedes se enfrentarían a un Congreso fragmentado, donde no tendrían mayoría. Bueno, en primer lugar, no podemos caer en la trampa que cayó el presidente Jimmy Morales. Él prácticamente, en lugar de respaldarse con la población, que es lo que hay que hacer, agarró del lado de los tránsfugas, de los partidos tradicionales. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Segundo, vamos a ganar legitimidad política. El problema, José Carlos, es que en Guatemala ningún presidente ha tenido legitimidad política y lo vamos a hacer recuperando la moral pública. Para nosotros es fundamental eso. Lamentablemente no puedo profundizar por el tiempo, pero pido la oportunidad para demostrar que lo podemos hacer. Muchísimas gracias, licenciado García. Ahora vamos con el licenciado Pérez. Las funciones constitucionales del vicepresidente son funciones importantes, al menos en el manejo del gabinete y la coordinación del gabinete político y la definición de políticas públicas desde el Ejecutivo. Y me gustaría que en los próximos 2 minutos nos pudieran desarrollar cuáles van a ser las acciones que ustedes, si son o tienen el respaldo del voto popular en las urnas y salen electos en julio de este año, ¿cuáles van a ser las acciones que ustedes van a tomar para aprovechar ese espacio de transición que tenemos? Ahora es un espacio que para el Ejecutivo, la transición para el Ejecutivo va a ser más o menos como de 6 meses y medio. ¿De qué manera ustedes tienen un plan o de qué manera piensan aprovechar ese periodo de transición? No solo con el Ejecutivo, sino una transición incluso con el actual Congreso de la República para una eventual negociación de un presupuesto que respalde las acciones de política pública que ustedes están proponiendo. Sí, efectivamente, la labor de un vicepresidente también es presidir el gabinete económico y preside también el Consejo Social. Esto le obliga a tener que entender con claridad cuál es la problemática que este país tiene en materia económica, en materia social, y además cómo desde el gobierno poder formular las políticas correctas para su solución. Indudablemente el periodo de transición debe de ser aprovechado para identificar cuál es el estado de situación, cuál es el estado de cosas, qué es lo que este gobierno hereda a un próximo gobierno, cuál es la formulación de políticas y la ejecución que se puede identificar hasta el momento de la transición, para tener un punto de partida, para tener una línea de base que nos permita construir el trabajo que viene a futuro. Y esto es una labor que suena relativamente razonable, un periodo de 6 meses. En términos prácticos, esto no es tan fácil, ¿no? Porque particularmente cuando lo que se recibe es un gobierno, una institucionalidad que ha sido profundamente deteriorada, una institucionalidad que ha sido mal utilizada por parte del gobierno actual, y entonces la reconstrucción de la institucionalidad del Estado es un paso importante para poder garantizar que el planteamiento que se haga de trabajo sea ejecutable. Nosotros tenemos que atender prioritariamente problemáticas muy severas. El problema de la desnutrición infantil crónica no solamente tiene las implicaciones de condenar a estos niños a ser ineficientes el resto de su vida por las afecciones en materia cognitiva, sino que se ha medido que esto nos significa una pérdida del Producto Interno Bruto de aproximadamente el 11% por parte de los organismos internacionales. Hay mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias, señor candidato vicepresidente. También me gustaría que en los próximos 30 segundos pudiéramos hablar en términos así muy concretos de una de las áreas importantes para la política, que es la política exterior, la relación tanto con los estados como los organismos internacionales. Estamos en un contexto bastante complejo,
donde la pérdida de confianza y en algunos sentidos incluso hasta credibilidad del gobierno de Guatemala frente a sus pares y frente al contexto internacional es bastante crítica. ¿Qué plantean desde su perspectiva para recuperar esos espacios y la confianza y el apoyo que tenemos pues, desde países amigos o las buenas relaciones con organismos internacionales? Bueno, el responsable de la política exterior es el presidente, ¿no? Pero su ejecutor necesariamente es el ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros tenemos la obligación de garantizar que la persona que llegue a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores sea un verdadero experto en relaciones internacionales, un verdadero diplomático de carrera, una gente que sepa entender la forma de relacionamiento adecuada con el resto del mundo, particularmente con nuestros socios principales, y fortalecer también el tema de las relaciones comerciales. Muchísimas gracias por sus respuestas al binomio presidencial. Pasamos, María José, a nuestra última sección. Sí, ha finalizado la fase de preguntas, pero a manera de conclusión de este foro, quisiera pedirle una última intervención al licenciado García, en la que nos pudiera decir en un minuto con qué debería quedarse la población guatemalteca de su propuesta de gobierno. En primer lugar, invito a la población guatemalteca a pensar en la estabilidad nacional. No vamos a poder salir de los problemas que tenemos, ni conseguir mejores inversiones, ni tener mejoras en todas las áreas que necesitamos si no estabilizamos el país. Carlos es un gran economista y yo conozco el Estado de Derecho y estoy comprometido con el Estado de Derecho y creo que podemos hacer un balance, podemos generar ese pacto de nación. No tenemos señalamientos de corrupción, juicios pendientes con la justicia, ni de carácter penal, ni de cualquier otro tipo, lo cual nos permite hacer uso del poder público de la forma más adecuada. Hemos hecho grandes sacrificios por tener un partido político libre, un partido político que no tiene señalamientos ni acusación de financiamiento ilícito, ni de corrupción, lo cual nos va a permitir llevar al Congreso de la República a las mejores personas y tener la posibilidad de pasar a la historia. Lo que queremos es pasar a la historia, lo que queremos es dignificar la banda presidencial y dignificar la función pública en beneficio de la mayoría de guatemaltecos. Agradecemos la participación y presencia del binomio presidencial del Partido Libre en este espacio que es promovido por el Programa de Contribución Cívica de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Queremos agradecer también a la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de este foro y los invitamos a continuar pendientes de las siguientes fechas de los foros y estar atentos a la programación de los debates políticos que se realizarán a partir de mayo. Muchas gracias y hasta la próxima.